Buenas tardes, compañeros. El tema a desarrollar el día de hoy es el significado de la teoría general de sistemas. Para esto debemos tener en cuenta que inicialmente la física clásica buscaba resolver los fenómenos biológicos desde el punto de vista mecanicista, donde fragmentaba todos los procesos vitales en procesos individuales y aislados, y pues no hacía un análisis global de toda la información. Surgen conceptos como los organismos, las células y los procesos biológicos y físico-químicos, pero siempre analizados desde un punto de vista aislado e individual. Más adelante, en la física moderna, en la ciencia moderna, pues se buscar las interrelaciones que existen entre todos estos elementos y se intenta buscar una organización y un sentido más dinámico, una interacción dinámica entre ellos. Entonces se crean modelos, se crean principios, leyes aplicables a los diferentes sistemas, en general sin importar el género, la naturaleza de los componentes ni las relaciones que imperan en ellos. Y surge la teoría general de los sistemas, que formula y deriva los principios válidos para todos los sistemas en general. Igualmente, la teoría general de sistemas permite dar una explicación a diversos fenómenos que no son explicables desde el punto de vista físico, como son la organización, la totalidad, la directividad, la teleología y la diferenciación. Igualmente, cuando se crea la teoría general del sistema, pues existen algunas objeciones que se han venido presentando. De forma muy trivial se ha querido decir que la teoría general del sistema es una forma matemática de explicar todos los procesos biológicos, pero este concepto no tiene en cuenta de que no solamente hace eso, sino que también analiza las diversas interacciones que se presentan entre los elementos y sus relaciones con el medio. La segunda es que puede desembarcar en una serie de analogías que no tengan sentido, porque como existen procesos que son comunes a los diferentes sistemas, pues se pueden llegar a crear este tipo de analogías. Tercero, pues dice que carece de valor explicativo. Hoy debemos tener en cuenta que muchos de los procesos físicos y biológicos, aunque se conocen hasta cierto detalle, no se conocen en su totalidad. Entonces, se deben explicar en principio y no como en el nivel de detalle que se quisiera. Y para esto, pues la teoría general del sistema es una muy buena herramienta. ¿Cuáles serían las metas de la teoría general del sistema? La primera sería la integración de varias ciencias naturales y sociales. Obviamente la teoría general del sistema, como busca la globalidad y explicarlo todo como un todo, debe incluir diferentes ciencias, tanto naturales como sociales. Pero esta integración debe estar en torno a la teoría general de los sistemas. Igualmente, la teoría se vuelve un recurso para explicar, como decíamos, fenómenos que no son explicables desde el punto de vista físico de la ciencia. Permite elaborar principios unificadores en el universo de las ciencias y buscar llegar a la meta final de la unidad de la ciencia. Igualmente, busca la integración que le falta a la instrucción científica. Igualmente, hoy por hoy existen ramas de la ciencia muy individuales, pero no hay una interacción con los demás elementos. Existen todo el proceso de instrucción científica, pero de forma aislada. ¿Qué tipos de sistemas tenemos? Uno, los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados son los que no hay interacción de los elementos con el medio. Estos sistemas no tienen interacción ni de energía, ni de materia, ni de información con el medio circundante. Por segundo, tenemos los sistemas abiertos y en esto debemos tener en cuenta una serie de principios y conceptos. El principio de equifinalidad es el principal concepto del principio del sistema abierto y consiste en la tendencia a un estado final partiendo de diferentes orígenes, simplemente teniendo en cuenta las relaciones de todos sus elementos con el medio. El segundo concepto es la contradicción entre la degradación calviniana y darwinista. Pues la degradación calviniana hace referencia a que todo organismo tiende a un máximo desorden, pero al final alcanza un equilibrio. En la teoría darwinista se tiene en cuenta el concepto de evolución y al lograr un mayor nivel de organización, un mayor desarrollo. Finalmente, vienen dos conceptos que son la entropía y la información. La entropía, que es el paso de unos estados ordenados a otros de menor orden, y organización, y la información hace referencia a la medida de orden y organización. Luego tenemos el concepto de causalidad, donde todo sucede por una causa, un origen y un principio. Y finalmente el concepto de teleología,
que estudia y analiza las causas, los propósitos o fines que busca un individuo o objeto. Igualmente debemos analizar aquí la organización, que estudia la estructura y la interrelación de los elementos del sistema, y debemos analizar también la teoría general del sistema en unidad con las ciencias. Como ya sabemos, la teoría general del sistema es una teoría que integra las diversas ciencias para explicar los fenómenos presentes, la uniformidad de las estructuras, y para esto hace necesario integrar diversas ciencias. Igualmente debemos analizar la teoría general de los sistemas en la educación. Debemos tener en cuenta que la educación debe tener un mayor desarrollo, debe tender a dar explicación de términos de fenómenos en general, y para esto pues debemos tener científicos que estén adestrados como generalistas y no como individualistas, y exponer principios básicos e interdisciplinarios. Por último, tenemos que la ciencia, la sociedad y el hombre como individuo. Bajo este concepto, la teoría general del sistema explica que la sociedad es producto de los logros del individuo y de sus valores. Progresos de la teoría general de sistemas. Cuando surge la teoría general de sistemas, esta hace uso de diversas herramientas como son la cibernética, cuyo principio es la retroalimentación y el comportamiento autocontrolado; la teoría de la información, donde la información se vuelve como una magnitud medible; la teoría de los juegos, donde analiza la competencia racional entre dos o más antagonistas en pro de una mayor ganancia y una menor pérdida; la teoría de la decisión, que analiza decisiones racionales basadas en el análisis de una situación y sus consecuencias; la topología o matemáticas racionales, donde establece teorías de redes y gráficos como elementos de análisis; el análisis factorial y la teoría general de los sistemas en su sentido más estricto, que es el sistema explicado como un complejo de componentes interactuales. Métodos de la investigación general de sistemas. Pues, Ashby distingue dos líneas principales en el estudio de los sistemas: el método empírico intuitivo, que va de lo particular a lo general, y el método deductivo de los sistemas, que va de lo general a lo particular. El método empírico intuitivo es el que es utilizado en el método científico, y en teoría de sistemas el más usado es el método deductivo. Bueno, ¿cuáles serían las áreas de interés de la teoría general de sistemas? Pues obviamente serían los sistemas abiertos. Como todo sistema biológico es un sistema abierto, pues entra a ser un gran elemento o una área de interés muy importante para dar explicación a todos los sistemas biológicos y sus interacciones con los demás sistemas y el medio en un sistema global general. Otra área de interés sería el crecimiento del tiempo, el crecimiento exponencial y logístico, y la logística, en el crecimiento bacterial, en el crecimiento de las poblaciones, crecimiento relativo, la competencia de fenómenos afines, dinámica de poblaciones, en la ingeniería de sistemas, en los análisis de componentes que son totalmente heterogéneos. Otro sería en el análisis de la teoría de la personalidad. Tenemos en cuenta que todos los problemas psicológicos y sociológicos pues pueden ser explicados desde el punto de vista de la teoría de sistemas y no pueden ser explicados desde el punto de vista matemático. Otro área de interés podría ser la historia teórica, para analizar las poblaciones y la evolución de la humanidad. Bueno, el modelo de sistema abierto. Cuando surge el modelo de sistema abierto, inicialmente se empezó a hablar de la máquina viviente y se crea el modelo de máquina viva. El modelo de máquina viva pues hace primero uso y referencia a las máquinas mecánicas, donde todos los procesos biológicos eran explicados como máquinas. Se hablaba de bombas para el caso del corazón, de filtros para el caso del riñón, y después surgen las máquinas térmicas, donde se consideraron los organismos como elementos que producían calor y energía. Por último, se llega al concepto de máquina quimiodinámica, donde podemos decir que los organismos utilizan la energía para desarrollar funciones y de actividades. Luego vienen los conceptos de máquina cibernética y máquinas moleculares, pues ya esto a nivel celular, donde podemos hablar de las actividades como las actividades de las mitocondrias y su intervención en los procesos metabólicos de la célula.
¿Qué dificultades y limitaciones tiene el concepto de máquina? Pues uno, ese es el origen de la máquina. El origen de la máquina tenía dos conceptos. La máquina puede tener un origen divino o un origen darwiniano. El origen divino, pues ya lo conocemos todos, y el origen darwiniano, pues básicamente era hacer referencia a todo el proceso evolutivo y a la creación, al proceso del origen adaptativo de las especies. El segundo concepto es el de regulación. Aquí las máquinas presentan dificultad, puesto que una máquina puede reaccionar ante uno o varios, digamos así, interacciones con el medio, puede regularse ella misma, pero no puede estar interactuando constantemente como si lo hace un organismo vivo que está en constante interacción con el medio. Entonces, por último, el organismo es mantenido en continuo intercambio de componentes. ¿Esto qué quiere decir? Un organismo siempre está en interacción con el medio ambiente, está desarrollando procesos metabólicos que están permitiendo su adaptación a las condiciones que está ofreciendo el medio. Una máquina no puede desarrollar estas actividades. Características de los sistemas abiertos. Entonces, los sistemas vivos todos son sistemas abiertos, son sistemas que están interactuando con su medio, están desarrollando cambios de energía, información con el medio constantemente. Como principio y característica, pues está aquí, intercambia materia con el medio, eso es una de las características principales. Otro es el estado uniforme, donde el organismo mantiene su estado uniforme mantenido separado del equilibrio verdadero. Cuando estamos hablando de este equilibrio, estamos hablando de un equilibrio termodinámico. Y surge el concepto de equigenalidad, estado uniforme de un sistema abierto independiente de las condiciones iniciales y determinado por los parámetros del sistema. Como debemos tener en cuenta aquí, un organismo siempre está en estado uniforme, nunca en equilibrio. Esto es un concepto que debemos tener muy claro. Los sistemas abiertos en la biología. Bueno, aquí, como sabemos, el modelo de sistema abierto, pues en los organismos biológicos, pues es el sistema que impera, es aplicable a muchos problemas y campos de la biología, estructura dinámica de los sistemas vivientes, la desintegración, la regeneración continua y en sí todos los procesos, todos los sistemas metabólicos. Los organismos responden a estímulos externos, a perturbaciones y al restablecimiento de su estado uniforme. Siempre que un organismo sufre una perturbación, va a tender a conservar su estado uniforme y a restablecer todas sus condiciones iniciales. Debemos hacer también una analogía entre un sistema abierto y un modelo cibernético. El sistema abierto tiene como base la interacción dinámica entre sus componentes. Termodinámicamente es posible un aumento de orden y una disminución de la entropía. Tiende activamente a un nivel de mayor organización y permite formular hipótesis. En el modelo cibernético, la base es el ciclo de retroalimentación de información. En sistemas cerrados no se puede hablar de metabolismo. La organización superior se alcanza en el modelo cibernético en función del aprendizaje. Problemas no resueltos en la teoría general de estos sistemas. Finalmente llegamos a este punto porque no todo está dicho en la teoría general de los sistemas abiertos. No existe un criterio termodinámico que defina el estado uniforme. Como vimos, el organismo está en un estado uniforme y no en equilibrio. Pero entonces para este concepto o este criterio no existe un criterio termodinámico que defina este estado. El otro es el de la entropía, definida como la flecha del tiempo, que hace referencia a la irreversibilidad de los acontecimientos físicos. El otro punto es la relación entre termodinámica irreversible y la teoría de la información. Y finalmente, la teoría sintética de la evolución. Compañeros, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.